Buenas noches, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Voy a tratar de estar hablando lo más fuerte que pueda. Lamentablemente mi celular tuvo por ahí un problema y está generando un vicio en el momento de escuchar. Entonces voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda o lo más claro que pueda para que la transmisión sea de provecho para cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por lo que hemos vivido el día de hoy. De este lado voy a estar revisando las notificaciones, los saludos que me estén mandando. Aquí los voy a estar viendo desde esta computadora para estar presente en lo que estemos transmitiendo. Por favor, vayan compartiendo la publicación con más hermanos para que podamos reunirnos en este culto vespertino en el cual le damos la gloria y la honra al Señor por este momento que nos permite estar aprendiendo de su palabra. No sin antes decirle, hermanos, que seguíamos orando por nuestros hermanos enfermos, que estuvimos orando hoy en la mañana. Si necesitan todavía de nosotros, necesitan de nuestras oraciones, enviemos ese saludo como familia que somos San Pablo. Quiero pedirles también, hermano, que tengamos nuestras Biblias a la mano, porque lo vamos a estar leyendo en varios pasajes. Entonces necesito que tengan su Biblia ahí a la mano para que podamos estar alabando juntos al Señor. Le voy a pedir, hermano, que vayamos primeramente al libro de los Salmos para leer todos juntos el Salmo número 36. Vamos a leer todos juntos el Salmo número 36 para la gloria y la honra del Señor. Gracias por todos los que nos están siguiendo. Entonces iniciaremos leyendo el Salmo número 36. Dice así la palabra de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el ama no aborrece. El mal no aborrece. Jehová está hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, mi mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Esta es palabra de Dios. Gracias por estarnos viendo y vamos a hacer una oración para iniciar en esta tarde. Señor, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por este mes, Padre, por un día más, Señor, en el cual tú has sido fiel, Señor, y has guardado a tu iglesia, Señor. Gracias por los días buenos, Padre, también gracias por las pruebas que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias por los momentos en los que estamos felices, Padre, pero también gracias cuando es el momento de estar triste, de estar llorando, de estar orando por ti, Señor, clamando por tu respuesta. Señor, eres grande, eres majestuoso, tu omnipotencia, omnipresencia, Señor, no tiene igual, no tiene comparación a nada creado, Señor. Te damos gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, porque no nos dejas a pesar de lo que somos. Porque todo esto te lo ofrecemos a ti, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bueno, damos gracias, vemos más hermanos que están con nosotros, gracias por estar con nosotros, compartan la publicación para que más hermanos puedan terminar lo que estuvimos festejando todo este mes. Gracias a Dios esta vez terminamos con lo que es la última sola, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, que hemos visto estas doctrinas en las cuales nosotros agradecemos, celebramos, festejamos en este mes de octubre que pasó.
pero no sin antes terminar con esta última enseñanza, en la cual, hermanos, les voy a pedir que tengamos ahí, vayamos al libro de Romanos, busquemos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, y leeremos todos juntos del versículo 25 hasta el versículo 36. Romanos capítulo 11, versículos del 25 hasta el 36. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 25 hasta el 36. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿A quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Romanos capítulo 11, del 25 al 36. Entonces voy a pedirles, hermanos, que pongámonos en manos del Señor para que en esta tarde, en este sermón que tendremos de solo a Dios la gloria, podamos, por la ayuda del Espíritu Santo, entender de esta última de las olas del Señor, en los cuales nuestra doctrina se basa primeramente en la palabra de Dios, y de ahí hermana estas doctrinas en las cuales crecemos, aprendemos, maduramos, vivimos y descansamos para salvación. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor Padre Celestial, nuevamente a ti oramos, Señor, en esta tarde, Padre, pidiéndote la guía, Señor, pidiéndote consejo, Padre, pero también, Señor, humillados ante ti, Padre, te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de mis hermanos que nos siguen a través de esta transmisión, tú puedas hallar, Señor, mostrarnos, Padre, todo el significado de la plenitud de lo que eres tú, Señor. Déjanos festejar, Señor, este día y todos los demás, Padre, entendiendo la grandeza de lo que tú eres, Padre, y de la dependencia tan grande y total que recibimos de ti. Padre, bendice este tiempo que te ofrecemos a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Bueno, gracias ahí veo a mi hermano Alex, a mi hermana Alma, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les vuelvo a comentar, compartan la publicación para que más hermanos puedan encontrarnos y puedan unirse en este último sermón que tiene que ver con las olas de la Reforma. Bueno, y viendo esta última sola, hermanos, es una frase la cual, esta frase es solo a Dios la gloria. Es muy fácil escuchar dentro de las iglesias, es comúnmente dicha entre los hijos de Dios, dentro de las iglesias cristianas. Es una frase muy fácil de recordar, difícil de entender y prácticamente imposible de vivir. ¿Por qué, hermano? Porque de una manera constante es muy difícil vivir o es imposible vivirla, porque no alcanzamos a librarnos todavía de nuestra naturaleza pecaminosa. Vuelvo a repetirlo, es
Es una frase fácil de recordar, difícil de entender y prácticamente imposible de vivir de una manera consistente. ¿Por qué? Dada nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra misma naturaleza, esos deseos de rebelarnos contra Dios, esos deseos de no hacer caso al mandato del Señor, es lo que nos lleva a ustedes y a mí, hermanos, a no cumplir con cabalidad a esta enseñanza. Y vuelvo a decir, esta frase, solo a Dios la gloria, es muy utilizada, hermanos, pero muy poco entendida. ¿A qué me refiero? Esta frase de solo a Dios la gloria marca o enmarca dos connotaciones muy distintas entre sí. Son dos connotaciones cuanto a lo que se refiere a el hombre y otra a la que se refiere con respecto a la salvación. En cuanto se refiere a la redención del hombre, esta frase indica que en la salvación solo Dios recibe la gloria porque solo Él es el autor de este mismo acto. La salvación es del Señor. Y así lo dice la palabra, desde el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 2, versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y lo es desde el principio al fin de los tiempos. Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva, Dios glorifica, como lo describe en Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si analizamos detenidamente el solo a Dios la gloria, veremos que encierra o resume con broche de oro las 4 solas anteriores, porque en una de sus publicaciones, Michael Orton dice, predicar las Escrituras es predicar a Cristo es predicar la cruz es predicar la gracia es predicar la justificación, y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Esto último, hermanos, involucra a aquellos creyentes que no son pastores, pero tienen una vocación en el mundo, una profesión que muchas veces dan ese término mal empleado que se llama secular, y esta vocación, hermanos, debe ser ejercida para la gloria de Dios en incontables funciones. Muchas veces entendemos o enmarcamos que solamente los pastores o los ministros de alabanza, el grupo de alabanza, son los únicos que pueden glorificar a Dios. Malamente, porque dentro de todo el panorama o del prisma de actividades que el hombre desempeña, también glorifica a Dios en todo lo que hace. Prácticamente en todo lo que hace, debería tener la conciencia el hombre de agradar a Dios. La segunda connotación, hermanos, de la frase tiene que ver con que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios solamente. En Isaías capítulo 43, versículo 7 nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La razón de la existencia tuya y mía, hermano, la razón de tu trabajo, la razón de tu matrimonio, la razón de nuestra diversión, debería ser primeramente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, cuando alguien pregunta el por qué haces o por qué hacemos ciertas actividades, la respuesta más rápida que viene a las personas decir es que es simplemente por gusto, hermano. No tiene todo lo que hago, no debería de tener una profundidad como tal. Simplemente fue un deseo que me surgió en un momento que quise hacer y por eso tomé esa decisión. No debería de tener un concepto más profundo de las cosas. El problema es en ese punto porque centras la actividad al hombre. Pero como el hombre es o fue creado
algo que era para la gloria de Dios, pues debería ser que todas las áreas de tu vida, hermano, tendrían que tener esa visión cristocéntrica de las cosas, o deseo de glorificar a Dios en las cosas que haces, que deja a un lado cualquier cosa trivial con respecto a las decisiones que tomas a diario. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Y tendríamos que tener ese precepto. Desde que en cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, dónde trabajamos, qué hacemos en el trabajo, cómo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, en cualquier aspecto, con mis hermanos dentro de la iglesia. Son situaciones que no pueden ser tomadas a la ligera por las personas. Entonces, a esto me refería que cuando decimos esta frase de solo a Dios la gloria, es muy trivial. En verdad, lo entiendo, lo acepto, es muy trivial cuando usamos esto. Pero es trivial porque no entendemos la complejidad de las cosas, hermano. Cuando tú te preparas para servirle al Señor, en cualquier ramo de donde el Señor te haya llamado, tu percepción de lo que haces, que tener ese amor y ese temor por lo que es Dios, que no te permita a ti vivir de una manera distinta. La salvación es de, por y para Dios solamente. Gracias, hermano Jonatán, bienvenido por estar con nosotros. En Romanos capítulo 11, vuelvo a decir, versículo 36 que leímos al inicio, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aparecen tres preposiciones que nos ayudan a entender por qué la gloria es de Dios solamente. Él dice de, por y para Él. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Él es el propietario de todas las cosas. David reaccionó en esa gran verdad y escribió en el Salmo número 24, en especial en el versículo 1, dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, las percepciones que luego a veces tenemos de que es mi trabajo, mi tiempo, mis recursos, mis cosas que el Señor me da, deberían quedar en segundo plano, ¿no crees? Porque si David en este salmo reconoce una verdad que es completa y real, él dice que absolutamente todo, pertenece a él. Hace unos momentos estaba viendo un video de un hermano, de nuestro hermano el pastor Miguel Núñez, y él está ahorita últimamente mandando muchos videos con respecto a situaciones de dudas con respecto a la fe. Y en una de ellas le preguntaban con respecto al diezmo, y él hablaba, le preguntaban con respecto a si el sistema de diezmos que se ve en el Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo. Y él decía que no, pero también decía en un tono de burla, tú me dices que si el diezmo es válido. Lo raro de la situación, dice él, y coincido porque siempre es lo mismo, lo raro de la situación es que el conflicto es cuando a los hermanos se nos pide el 10% de las cosas. Porque las personas, el conflicto es por dar ese 10%. Pero tristemente nunca es al revés. Nunca el conflicto es porque, es que yo quiero dar el 20% de mi sueldo, o el 30% de mi sueldo, o el 100% de mi sueldo. El problema es que no quiero dar el 10%. El conflicto nunca ha sido quiero dar más del 10%. Pero en esta percepción de que David da, en ese sentido de generosidad que Pablo enmarca en Efesios, la necesidad del hombre, del Hijo verdadero de Dios, es querer brindar todo lo que es para el Señor, porque entiende que todo pertenece al mismo Señor. Todo es de Él, como dice aquí Romanos capítulo 36. Todo es por Él.
Todo ha sido hecho por Él y todo es sustentado por Él. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él las sustenta, Él las crea, pero más importante, Él las sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y por último, todo es para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y, más importante, todo fue hecho para Él. Él lo hizo para Él mismo. La gloria, hermanos de Dios, es algo difícil de entender, porque definir adecuadamente la gloria de Dios prácticamente es casi imposible, porque nadie lo ha visto jamás, porque Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria y no lo hizo. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La gloria, la palabra que es la gloria es la palabra doxa, traducida del griego. Y originalmente esta palabra iniciaba hablando con respecto a reputación, opinión, elogio, que después en el Nuevo Testamento fue tenido otra implicación en dar una opinión apropiada de alguien, que pueda mostrar las características de alguien. Cuando hablamos de la gloria o que glorificamos a Dios, y luego decimos, es que yo lo glorifico con mis acciones, hermanos, estamos quedándonos muy limitados, porque nuestro testimonio no glorifica completamente a Dios, porque no da un testimonio completo de lo que Él es. Porque en esencia la gloria de Dios se puede resumir como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior. Y extremadamente podemos decir que su gloria es el despliegue de esos atributos en su creación. Y no encontramos las palabras completas ni hemos experimentado la totalidad de las características de Él. Por eso es difícil denominar y enmarcar la gloria. Por eso es difícil decir que es para la gloria de Dios, porque no conocemos la plenitud de Dios, ni nuestra vida enmarca esa forma de vivir como Dios manda. Dice Salmos 19:1, los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Sin pronunciar palabras, la creación lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues la creación refleja características propias de Dios. Refleja su poder, refleja su soberanía, su sabiduría, su majestad, su trascendencia y su belleza. Pero más allá, la cruz hace más que eso. La cruz habla de su gracia, habla de su amor, habla de su misericordia, de su justicia y de su santidad también. Entonces, si empezamos a ver un panorama más amplio de lo que es Dios y todo lo que su ser refleja, pero desde el interior de Dios hacia afuera. Ahora, aún así, Dios revela lo que Él quiere que el hombre conozca de Él. Y la creación refleja que también pertenece a Él, espera en Él, pero también por el pecado no muestra la totalidad de lo que es la gloria de Dios, porque como leímos anteriormente, no podríamos vivir al presenciar la totalidad de la gloria de Dios. Pero bueno, aún así, Él revela lo que necesitamos saber. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la salvación. La salvación para la gloria de Dios solamente.
De una manera extraordinaria, la cruz muestra al Dios santo e inocente tomando el lugar del pecador y sufriendo el castigo que debió haber sufrido tu persona y la mía. Y lo hizo por una sola razón, por la riqueza de su gracia. Por eso es que el Señor decidió hacer esto. Mucho tiempo hemos predicado una salvación centrada en el hombre y lo hemos hecho a tal grado que si algo puede marcar la actualidad de la iglesia, antier, un hermano me preguntaba con respecto a un sentir que él tenía con respecto a la iglesia en general. Y pensando en lo que él me decía, sí existe ese temor, porque tristemente, hermanos, no sabemos distinguir con totalidad, porque a veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de orar, mi forma de predicar, también está centrada a veces en el hombre. Y tengo que tener temor para no hacerlo. Tengo que tener el temor de no meditar ni pensar en el hombre, porque el hombre no es la centralidad de la salvación. El hombre no es el centro del plan de redención de Dios. Cuando la palabra de Dios describe una historia redentora, es Dios poniéndose en el centro desde el principio y del fin, no el hombre tomando el lugar primordial dentro. No es el hombre queriendo ser un mejor hombre. No es el hombre queriendo ser un mejor esposo, o una mejor esposa, o un mejor madre, o un mejor padre, un mejor hermano. No se trata de que el hombre tenga una mejor posición para la vida. No se trata del hombre. Va a enmarcar. La teología se está mostrando el día de hoy y que tenemos que luchar. No solamente celebrar el día de la reforma, sino reformar nuestro pensamiento y lo que escuchamos con respecto a Dios. Porque la salvación jamás se debe de centrar en el hombre, sino en Dios. Y muchas veces, ahora que viene con esta polémica del Día de Muertos y del Halloween, nos fijamos más porque las personas no participen en festividades que en que nosotros nos analicemos nuestra forma de vivir, pensando que no celebrando esas actitudes, esas fiestas, estamos completamente agradando a Dios y dejando todo lo demás. Pero ¿no te das cuenta, hermano, que estás poniendo otra vez al hombre como detonante de la fe por las obras externas que él está haciendo? ¿Cuál es el sentir de lo que haces? ¿Cuál es el deseo de lo que predicas? ¿Cuál es el deseo por el que das testimonio? ¿Cuál es el deseo de servir al Señor el día de hoy? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está Cristo en medio de todo esto? Todo es de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, sea a Él la gloria. Dios intervino en la historia de una manera que ninguno de nosotros hubiésemos hecho, hermano. Dios nos dio a su Hijo hecho hombre para que Él tomara el lugar de los enemigos y salvarlo. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Para que lleguemos a ser sus hijos. Si te das cuenta, dice para llegar a ser sus hijos. No para llegar a ser mejores personas. No para querer ser mejores personas según las tradiciones religiosas. No estoy en contra de la religión. Estoy en contra, la palabra está en contra, de quítenme esa forma de pensar mía otra vez. La palabra está en contra cuando pensamos otra vez en el hombre. Debemos de llegar a ser hijos de Dios. No personas
cristianas calificadas. Eso queda en segundo plano. Eso es irrelevante, hermano. Lo más primordial, según su palabra, es que lleguemos a ser sus hijos. 2. Dios le quitó la vida a su Hijo para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 3. Dios depositó su ira sobre su propio Hijo para darnos su gracia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su Hijo aplicó su justicia para poder aplicarnos a nosotros su misericordia. ¿Dónde está el hombre en todo esto? Eso es lo que debemos meditar. ¿Dónde está la participación del hombre? Activamente, sobornando a Dios, ganándose el favor de Dios, obligándolo, no dejándolo en ninguna otra situación más que tener que. La verdad es que no, hermano. La verdad es que no. Dios hace absolutamente todo por su misericordia, hermano. La Biblia enseña y los reformadores entendieron que la salvación es un trato ejecutado en acuerdo mutuo por la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los cuales cumplen distintas funciones y de los cuales la humanidad solamente se beneficia de ese acto. Volvemos a lo mismo. Vuelvo a repetir, la salvación es un trabajo ejecutado de acuerdo, tomado en un mutuo acuerdo en la Trinidad, para cumplir, en la cual cumplen funciones distintas y en la cual la humanidad se ve beneficiada. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera y santifica. Por eso la gloria es de Dios. La gloria es para Dios. En ninguno de estos aspectos el hombre toma un lugar como partícipe de las obras. Las obras del hombre, dice la palabra de Dios, son como trapos inmundos a los ojos de él. ¿Quién puede guardar los 10 mandamientos? Si no es Jesucristo, ¿quién los puede hacer, hermano, el día de hoy? Entonces no gastes tu tiempo en querer centrarte en una salvación humanizada. Si algo va a distinguir a esta generación, lo volvemos a repetir, hermano, va a ser que hemos humanizado a Cristo y lo hemos hecho tan trivial cada vez. La gloria del amor de Dios es vista desde el mismo momento de su elección para con todos nosotros. Por eso es que dice Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de esa servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El amor externo de Dios hacia los suyos ha hecho que el pecador sea atraído hacia él cuando Dios extiende su misericordia hacia ese ser humano caído. Es Dios. Si algo caracteriza, es que Él muestra su amor a quien quiere tener misericordia y mostrar su amor. Así lo muestra. Lo leímos en el pasaje anterior cuando Moisés quería ver la gloria de Dios. Cuando Cristo viene a vivir como tú, como yo, hermano, Él vino con un objetivo bien preciso: cumplir la ley de Dios a cabalidad, lo cual ni tú, ni yo, ni cualquier ser humano lo pudo hacer. Y por eso, después de cumplir la ley de Dios,
fue a la cruz en tu lugar y en el mío, hermano. Isaías 53, versículo 6 y después el versículo 9 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por medio de su muerte, hermano, es que tú y yo tenemos y gozamos hoy de la redención de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Murió sin pecado, resucitó al tercer día, conquistando la muerte y el pecado, hermanos. Al vivir la vida que Él compró para nosotros, es justo y necesario que la gloria sea dada solamente a Él. Solamente a Él. No fueron tus capacidades, hermano. No fueron tus obras las que hacen voltear al Señor a ti. Fue y solamente fue Él. Todos nosotros, los que hemos creído, hermanos, estamos en un estado de mortandad, en delitos y pecados, y sin poder hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y en esa condición es que Dios nos encuentra y nos regenera por medio de su Espíritu. Y justamente estando en esa condición, nos dio vida juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos querido acercarnos tanto a Dios. Hemos querido hacer y venderle al mundo que Dios es ser humano y que es igual en muchos aspectos a ti y a mí, que lo triste es que hemos hecho a un Dios totalmente trivial, que no despierta en sus adoradores una adoración gloriosa y genuina. Pablo habla acerca de Dios a Timoteo y le dice que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en un lugar, en una luz inaccesible. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Y el autor de Hebreos lo describe como un fuego consumidor en Hebreos capítulo 12, versículo 39. Así es su gloria. Y nuestra salvación revela mucho de quién es. Y cuando trivializamos a Dios, es porque, hermanos, hemos centralizado al hombre en como el objeto de nuestra adoración. Y no es así. Tú no vendes ni hablas del Evangelio. Tú no predicas para cambiar la vida de las personas. Humanamente hablando, no es lo esencial. Tú no vas a los pies de Cristo esperando que Él resuelva tu matrimonio, o que te devuelva la salud, o que te vuelva a un ser amado. Dios va a cambiar, y va a cambiar las cosas, no solamente físicas, sino lo más importante, va a cambiar tu destino en la eternidad. Y si Él cambia tu destino en la eternidad, pondrá tus ojos en la eternidad y hará que veas lo trivial que es el mundo y que no es Dios. Por eso es que tenemos que volver a centralizar mi adoración, completamente mi adoración a Dios y no al hombre. Por eso no importa que el hombre sea más exaltado que la mujer o que la mujer sea más exaltada que el hombre. Por eso no importa que si mi ministerio o mi servicio es más glorificado que el del otro vecino. Eso no tiene importancia, porque Dios es el que debe de recibir la gloria. No tú, no yo, no el hombre, no la mujer, no el profesionista, no el pastor. Dios es el que debe recibir la gloria de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y de todo lo que será. Dios creó el universo sin la participación del hombre, ni de alguna otra criatura, como bien establece Romanos capítulo 11, versículos 34 y 35. Luego colocó al hombre en el huerto como regente de la creación bajo su señorío, sin que el hombre jamás
hubiese soñado con una posición tan alta. Fue Dios el que decidió poner a Adán en esa posición. El hombre se exaltó y comió de la fruta prohibida junto con su esposa. ¿Y qué pasó? Deseando ser Dios, deseando ser como Dios, cayó de su posición privilegiada. Y hoy estamos en esa naturaleza pecaminosa. El universo es porque Dios es. Dios es el único ser necesario en toda la creación. Él sostiene el universo con el poder de su palabra. No eres tú. Las iglesias perduran si se centran en Dios, no en las personas, hermano. Mañana no estaré yo aquí. Mañana tal vez tú tampoco lo estés. Y el trabajo de predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios como infalible, tiene que seguir y proceder. Por más cristianos que tengan ese mismo amor y temor hacia Dios, debe de seguir. Sí, y solo si el día de hoy tú y yo enseñamos a nuestros hermanos la centralidad de la salvación. Solamente si tú y yo hacemos eso para la gloria de Dios. Eso es nuestro llamado, hermano. Para eso tú trabajas, para eso tú vives, para eso tú te levantas, para eso tú te casas, para eso tienes hijos, para eso no tienes hijos, para eso tienes tu soltería, para eso tienes cualquier aspecto de tu vida, la tienes para servir al Señor en cualquiera de tus áreas, hermano. Y no te fijes en lo demás. Céntrate en glorificar a Dios. Los redimidos glorifican su misericordia y los condenados glorificarán, su justicia. En algún momento todos glorificarán al Dios que adoramos. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. De Él es toda la gloria, porque como bien decía A.W. Pink, Dios está sujeto a ninguno, sin influencias de nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca, siempre que le plazca. Nada lo puede frustrar, nadie puede obstaculizarlo. Así que su propia palabra declara expresamente la soberanía divina, divinidad y su significado, que Dios es Dios. De hecho, y de nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas que existen, en lo visible y también en lo invisible. Nosotros no poseemos ningún grado de gloria semejante a la divinidad. Y eso hace extremadamente difícil, hermano, prácticamente imposible, entender bien lo que es la gloria de Dios. Saludos, hermana Eloína. La gloria de Dios es lo que Dios es. Sus atributos, su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su inmutabilidad, su ubicuidad, su eternidad y todo lo demás que Él es y que todavía nos revela. Nosotros podemos entender lo que Él es. La inteligencia fue algo que Él nos dio de esos atributos transferibles, pero asimismo, por nuestros deseos, por nuestro pecado, no podemos entender la completa gloria divina y por lo tanto reflejamos en nuestro vivir que carece de entendimiento de ella. La gloria es para Dios, pero la egocentricidad del ser humano, hermanos, del hombre, hace dudar si esto es correcto. Nuestra teología que confesamos, que expresamos, frecuentemente está centrada en Dios. Por eso le llamamos sana doctrina y nos gloriamos de decir sana doctrina. Pero nuestra teología funcional está centrada en el ser humano. Hace unos días un hermano dijo, me molesta mucho, hermano, me molesta esas personas que se dicen santas y que hablan y que dicen y que exhortan y que hablan, pero después resbalan
y muestran lo mundano o más mundano que son, que más que yo lo puedo ser. Y la respuesta es, bueno, yo lo sé que yo soy igual, lamentablemente, no soy perfecto. Y muchos hermanos con los cuales compartimos nuestra familia, San Pablo, tampoco lo son. Pero no te centres, no mires, no pongas los ojos en el hacer del hombre. Pon tus ojos en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Cristo nuestro Salvador, en la obra de Dios Padre. Y es por eso, hermanos, que debemos sacar al ser humano de la centralidad de la iglesia. Hay razones por las que muchos no se les siente bien la idea de que todo esto sea hecho para la gloria de Dios. Y es porque pensamos que Dios es como los hombres, como nosotros. Pero no es así. Nosotros hacemos algo y lo hacemos exclusivamente pensando en nosotros mismos. En el caso de Dios, cada vez que Él se glorifica, el ser humano sale beneficiado. Dios se glorificó en la creación y nosotros recibimos el beneficio de ser creados. Dios se glorificó en la salvación de los perdidos y nosotros fuimos redimidos por la obra de Jesucristo. Dios se glorificó en el matrimonio y el hombre recibió una ayuda idónea. Dios se glorifica y el beneficiado también eres tú y soy yo. Cuando alguien hace algo, hermanos, y después de hacerlo insiste en que le demos las alabanzas y el crédito, esa actitud normalmente nos molesta y pensamos que la persona está siendo muy orgullosa y su orgullo nos hace enojar e irritarnos por la forma en que lo hace. Pero ¿te has preguntado por qué te molesta el actuar de esa forma? Nos molesta primero porque entendemos que esa persona está tratando de llamar la atención sobre sí misma. Y eso no ocurre con Dios. Porque Dios nunca está tratando de ser el centro de la atención, el centro de la vida. Él es el centro de la atención. Él es el centro de la creación misma. Él la hizo, Él la sostiene. Si alguien tendría el derecho y la facultad para hacerlo, es el Dios Padre. Cuando alguien quiere ser aplaudido, nos molesta porque nuestro egocentrismo entendemos que esa persona quiere que la alaben y que la aplaudan. Y nosotros no nos gusta reconocer a otros. Y mucho menos si nosotros no vamos a ser reconocidos también. O no fuimos reconocidos por hacer algo similar a lo que esa persona hizo. Dios no tiene ese problema. Cuando Dios exige que las cosas se hagan para su gloria, Él no está buscando que lo aplaudan y lo alaben, porque de hecho, aún después de aplaudir a Dios, nos quedamos cortos, hermanos, con el atributo y la alabanza hacia Él, porque Él no merecería algo tan trivial, algo tan mundano como eso. Él merecería algo más que eso. Cuando alguien hace algo y quiere que todo el reconocimiento sea para Él, nos molesta, porque sabemos que a Él no le pertenece todo el crédito, porque tal vez otras personas intervinieron, pero ese tampoco es el caso de Dios, porque cuando tú y yo hacemos algo, todo el crédito es de Dios. Él puso tanto el querer como el hacer del hombre. Además nos dio los dones, los talentos, las oportunidades, la inteligencia, la fortaleza, los recursos para hacerlo. Entonces todo lo que hacemos debe de ser para Él, hermano. Y entonces se conoce como buena obra. Si no, no lo es a los ojos de Dios. ¿Apoyaste en una campaña de recolección de alimentos, de ropa, apoyo para una operación? Qué bueno, hermano. ¿Quién te dio el recurso? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la oportunidad de estar económicamente en esa posición? Si eres cristiano entenderás que es por Él y para Él todo lo que hacemos. En conclusión, hermanos, la creación es del Señor, como también lo es la redención. Dios nos creó cuando no tenía la necesidad de que nosotros existiéramos. Y Dios nos salvó cuando podía habernos condenado ejerciendo su justicia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ciertamente de Él
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que festejamos el día de ayer. Eso es lo que creemos. Eso es lo que distingue a la cristiandad, hermano. Pregúntate, ¿crees esto? ¿Realmente crees esto? Y más importante, ¿confías en esto? ¿Vives esto? Entonces tendrás que entender que tienes que vivir para la gloria de Dios. Y no existe para un hijo de Dios cosas triviales. Todo es para Él, por Él. De Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a terminar con este culto vespertino con una oración. Voy a hacer una oración para nuestros hermanos que están en necesidad, con problemas de salud. Estemos orando por ellos, por nuestra hermana Alicia, por nuestra hermana Ramona, por el hermano de mi hermana Graciela allá en Ciudad Valles. Estemos orando por ellos, por Yair, sobrino de mi hermana Erlinda y Manuel. También oremos por él. Por todos nuestros hermanos de la tercera edad, Tabita, Ramona, Tabita, Epifania, Lupita, por todos ellos estemos orando y que el Señor muestre su poder, muestre su amor por cada uno de nosotros. Que el Señor sea con ustedes y los invito a que cerremos nuestros ojos para terminar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos hoy y siempre por tu infinito amor y cuidado, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sin merecer, Padre, tu misericordia se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad para con nosotros, Padre. Hoy, más que nunca, Señor, te agradecemos, Padre, que no nos has abandonado en medio de estos problemas, de estas pruebas, Padre. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por las enfermedades también, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que dependemos más y más de ti. Desde el primer día en que estamos en este mundo, Señor, hasta que nuestros ojos cierran para verlos nuevamente en tu presencia. Padre, sé con mi hermana Ramona, Señor, sé con mi hermana Alicia, Padre, que están atravesando estos problemas de COVID, Padre. Muéstrales tu poder y tu misericordia. Muéstrale tu amor, Señor, para con ellas, Padre. No las desampares, Señor. Sé con mi hermano Jair, Padre, en esta lucha contra el cáncer, Padre. Dale la fortaleza a él y a su familia, Señor, y protégelo, Padre, de todas las inclemencias que pueden estar a su alrededor. Sé con mi hermano Jesús Armenta y su esposa, Padre. Fortalece su salud, Señor. Fortalece toda su vida, Padre. Que ellos puedan seguir en tu camino, Señor. Que ellos desean conocerte plena y completamente a ti, Señor. Te pido por mi hermana Tabita, por mi hermana Epifania, por mi hermana Lupita, Señor. Por la mamá de mi hermano Caleb, Obed, Fanny y Rebeca, Señor. Sé con cada uno de ellos, de Felipe, Padre. Sé con cada una de mis familias, de mis hermanos de San Pablo, Señor. Guárdalos y protégelos, Padre. Concédenos, Señor, concédenos ese deseo, Padre, que tenemos de volvernos a reunir, Señor, en tu templo, alabarte juntamente, Padre, darte gloria ahora y hasta la eternidad, sabiendo, Padre, que tú nos guardarás siempre, Señor, y nos mantendrás en tu camino. Porque todo esto que hacemos, Señor, es para ti, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Padre. Imperfecta, sí, lo sé, Señor. Pero, Padre, agrádate, purifica lo que hacemos para que sea grato ante tus ojos. Porque todo esto te lo ofrecemos y te lo pedimos a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sin antes también pedirte por el hermano de mi hermana Graciela, Padre. Ayúdalo en sus problemas de salud, Padre. Fortalécelo a él y a su familia, Señor, que te encuentre a ti, Señor, y se mantenga en tu camino. Sé con el papá de Ricardo, el novio de Ivonne, Señor. Fortalécelo, Padre. Ayúdalo, Señor. Permite, Padre, que podamos conocerlo, Padre, y hablarle de ti, Señor, para salvación, Padre. Que ellos encuentren confort en ti, respuesta en ti, Señor, y que sigan en tu camino ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Porque oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, para seguir con las doctrinas de la fe, grandes doctrinas de la fe cristiana. Que el Señor sea con ustedes.